Estamos de vuelta, aquí sigue la W ahora desde los estudios digitales de Prisa Media. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse con la información y hoy vamos a empezar este nuevo segmento con la presentación de algo que yo he querido llamar la disección. ¿Usted sabe cuál es la disección, no, Mauricio? Sí, claro. Cuando cogen y Abren. lo abren y experimentan. le revisan por dentro todo. Vamos a hacer la disección de ¿Usted ha hecho disecciones? En el colegio a mí me tocó hacer como la disección de a un conejo, ay, qué pecado. No, a mí me tocó un camarón. Un camarón. Sí, que en realidad pues era como lo más humano en el marco de las disecciones, ¿no? Sí. Sí. Porque pues un conejo, un sapo, queda uno traumatizado de por vida. En cambio un camarón, lo que hacíamos era que lo íbamos abriendo y le íbamos sacando el tronco, digámoslo así, el sistema nervioso. Y llegábamos al cerebro. Sí. Claro. Pero, bueno, no sé, Paola, ¿usted nunca ha hecho la disección de un camarón? Sí, yo he hecho. De un camarón, no. Pero es que, Juan Pablo, usted tiene que haber hecho también de mamíferos. No. Disección de mamíferos. No, en mi colegio no dejaba. El camarón es ¿qué? ¿Un molusco? Es un crustáceo. Un crustáceo. Entonces, pues ahí se quedó usted con una sola parte de la biología. Y por eso ahora no sé amar. Paola, vámonos por favor a hacerla. Qué poético. Porque si hubiera visto el corazón de un mamífero. Ay, no. Vámonos, sigamos más bien. Vamos, Paola, a hacerle la disección a la reforma tributaria, que muchos no aman tampoco. Y que tampoco tiene corazón. No, mentiras. El que sí tiene corazón hasta ahora, y además lo vimos celebrando mucho, es el senador Gustavo Bolívar, presidente además de la Comisión Tercera del Senado de la República, la Comisión Económica del Congreso, y pues él nos va a ayudar a hacer esta disección, pero antes de empezar a detallar cada uno de los puntos que aprobaron ayer en primer debate de esta reforma tributaria, quiero preguntarle, senador, por ese reclamo que ha hecho la oposición, y es que esta reforma se aprobó a pupitrazo limpio, algo que ustedes pues en el pasado criticaban muchísimo, senador. Buenas tardes. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Ahí lo escuchamos, senador. Lo escuchamos, senador, Se nos adelante. coló ahí una música, con la música queríamos darle ritmo también a esto de la reforma tributaria. bienvenida. Adelante, senador Gustavo Bolívar, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, mira, nada más alejado de la realidad, de que esto se haya aprobado a pupitrazo limpio. Yo he estado en 4 reformas tributarias con esta, y nunca, doy fe y ahí están las actas, porque digamos uno puede hablar mucha carreta, pero los hechos se pueden comprobar. Nunca se había socializado tanto una reforma tributaria. Estuvimos trabajando 2 meses, porque se presentó casi el 8 de agosto, y nunca habíamos trabajado lunes y jueves en el Congreso. Nunca. No, yo no sabía que ir a un lunes al Congreso. Y ustedes, los periodistas, saben, porque allá nos estaban esperando siempre para las noticias, que convocamos de lunes a jueves. Nunca tampoco se sacó la reforma tributaria de las instalaciones del Congreso. Esta vez la llevamos a 7 ciudades, a socializarlas con empresarios locales, con sindicatos, con organizaciones sociales, etcétera. Y se llevaron, fuimos a Barranquilla, fuimos a Cali, fuimos a Cúcuta, yo fui a Popayán, a Quibdó. Hicimos aquí en Bogotá unas jornadas extensas para escuchar a los gremios de a veces 7 horas. Entonces no es que eso se apruebe en un día. Nosotros, el articulado se va trabajando dentro de las comisiones todos los días, se va trabajando y al final se llega a una votación. Y tampoco había asistido yo a una votación de 9 horas. Primera vez, porque siempre, obviamente cuando ya hay unas coaliciones armadas, pues sencillamente pues se evacúa en 2, 3 horas. El resto es paja. Eso es como cuando uno se le quedan las llaves del carro por dentro y llega el experto a abrirle a uno el carro y se lo abre en un segundo y uno dice, uy, pero tanta plata por un segundo. Entonces ellos dicen, ah, no, bueno, si quieres yo me puedo demorar 3 horas para abrírtelo. No, ya estaba, Pero, senador, ya hay una... No, pero... Ya hay unos consensos y se llegan allá simplemente a votar. Pero no, senador, porque mire previo... que sí ha habido votaciones de más de 9 horas y sobre todo este tipo de proyectos, seguramente a usted no le ha tocado vivir, pero ¿no? sí, se han tenido que convocar a secciones extraordinarias al final del año. pero Paola, en plenaria, Paola.
En plenaria no va a en durar. plenaria. Bueno, Bueno, pero pero es que hay una ayer cosa y es que, bueno, usted dice que hubo socialización, pero la votación es lo que se critica porque realmente fue Es que- en bloque la mayoría de los artículos. Es que para allá voy. Senador, ¿por qué razón no se votó artículo por artículo, abriendo además la posibilidad que se diera la discusión artículo por artículo? Eso nunca pasa, eso nunca pasa. Les voy a decir por qué, porque hay artículos que no tienen proposiciones, quiere decir que ya todos lo aceptan. Cuando hay artículos que no tienen proposiciones es que hay acuerdo general en que estamos de acuerdo. Entonces se hace un bloque, se dice votación de artículos que no tienen proposiciones y se votan en bloque. ¿Para qué los vamos a discutir si no tienen discusión? Entonces se votan en bloque. Hay artículos que tienen aval del gobierno, del ministro. Entonces se votan los artículos que tienen aval. O sea, no vamos a discutir algo en lo que no dieron aval. En lo que sí se discute es en los que no tienen aval y es en los que tienen proposiciones que son miles. O sea, fueron más de 1.000, cientos, para no exagerar. Fueron más de 1.000 proposiciones. Imagínense si nosotros avaláramos todas las 1.000 proposiciones, hubiéramos quedado debiendo dinero a la reforma tributaria, porque todo el mundo, por el lobby que hay de las empresas, unos de plástico, otros de petróleo, otros de gaseosa, otros no, quieren que le bajen los impuestos o que no se los pongan. Entonces, el gobierno avala algunos y otros no. Para citarles un ejemplo, yo presenté 10 proposiciones y no me aprobaron ninguna y soy el presidente de la comisión. O sea, aquí no hay exclusividades ni porque usted tiene más vara con el otro, no. Yo, por ejemplo, esta última de los 2 días sin IVA a productos nacionales, que hubo 5 proposiciones en ese sentido, por eso la confusión de que el Partido Liberal decía que yo le quité la idea, no, yo cogí la mía y me fui a patinar, la fui donde el director de la DIAN, después donde el ministro y todos los convencí al final, y al final el gobierno me la tumbó. Yo no puedo decir nada porque es que eso tiene un costo. Y lo que se pretendía era que la reforma no bajara de 22 billones. Entonces, si aprobaban una, otra y otra proposición, pues seguramente no hubiéramos podido llegar a esa cifra. Claro, pero senador, entonces usted nos dice, no, pues digamos, había algunos artículos en donde ni siquiera valía la pena dar discusión o debate porque había un consenso al respecto. Pero, y en el caso, o más bien, ¿en cuántos casos sí hubo discusión y en cuántos casos sí se abrió la puerta para que no fuera una votación de inmediato, sino para que se pudiera debatir la pertinencia o no de dicho artículo al interior de la reforma? Exacto, buena pregunta, le voy a decir por qué. Porque es que nosotros el día de llegamos a votar una cantidad de acuerdos que se van haciendo por el camino. Entonces se van analizando uno por uno. Entonces dicen dividendos, el gobierno dice 0 a 39%. La oposición dice muy alta, otros dentro de la coalición dicen sí, nos parece alta. Empezamos una discusión que puede durar una semana y lo bajamos al 15, perdón. Entonces después viene la discusión de las ganancias ocasionales, igual, esas son discusiones muy largas que no hay por qué volverlas a dar ya el día de la votación, esas ya se dieron y se bajaron también. Entonces, si la ponencia final no es igual al borrador que presenta el gobierno, es porque sí lo debatimos. Por ejemplo, se quitó el tratamiento especial que iban a tener el IVA a la gasolina en las zonas de frontera, eso se quitó, se bajó el dividendo, se bajaron las ganancias ocasionales, el umbral de la cantidad de azúcar que deben tener las bebidas también se subió, eso fue otra discusión, se sacaron unos alimentos de la lista de ultraprocesados porque se consideraban que son de consumo popular. Esas son discusiones que no son de media hora. Sí. Opinan todos, somos 40 y pico, y duran horas y horas y horas. Entonces no pueden decir que llegamos a pupetear porque lo que se hace en esos 2 meses previos precisamente es consensuar cada artículo y por eso la reforma que valía 25.9 billones terminó en 21.9, es decir, 4 billones menos. Esos 4 billones de menos es la diferencia que hace las discusiones en las que participa obviamente la oposición también. Bueno, entonces ahora sí empecemos con esta disección de esa reforma tributaria que finalmente entonces es aprobada con 96 artículos y que, como usted lo decía, pues baja el ingreso, el recaudo esperado de 25 billones a 22 billones de pesos. Inicialmente quiero que hablemos de los artículos relacionados con el impuesto de renta a personas naturales que se aprobó. ¿Cómo queda entonces ahora el cobro de este impuesto para los colombianos? Bueno, se estableció una tarifa de 0,5% para patrimonios a partir de 3.000 millones hasta 5.000 millones.
pero se dice que es patrimonio líquido, es decir, que si yo tengo un patrimonio de 4.000 millones, puedo descontar mis deudas, que pueden ser de 500 millones, estoy poniendo el ejemplo, y mi casa de vivienda hasta por 514 millones de pesos. Entonces, descontando la casa de vivienda y los acreedores, ya le da uno un patrimonio líquido. Entonces, a partir de 3.000 a 5.000, 0,5, de 5.000 a 10.000, un punto, 1%, y a partir de 10.000, 1,5%, con una característica. El 0,5 y el 1% van a ser permanentes, ya va a ser un impuesto permanente, y el del 1,5 a partir de 10.000 millones es temporal, va hasta 2026. Eso es patrimonio. Y en tema de renta, porque la discusión que había y pues como se propuso inicialmente por parte del gobierno es que solamente iban a tener que pagar más impuestos o que iba a aumentar la renta para quienes ganen más de 10 millones de pesos. Y ahí hubo una especie de conflicto, de polémica, porque incluso hasta la procuradora dijo que eso era mentira, que eran de menos de 10 millones, que hasta los 7 millones ya tenía que empezar a pagar la gente más. ¿Cómo quedó el tema de renta y sus complementarios? No, mira, la renta no se tocó. La renta quedó en 35%. Lo que se tocan son los ingresos Pero mayores a personas naturales, ¿cómo queda? Sí, se tocan son los ingresos a personas naturales, perdón, los ingresos a personas unificando las cédulas. Acuérdense que antes uno podía pagar por renta, por capital, por trabajos independientes, etcétera. Ahora todo lo que hace es simplificar el sistema y quienes obtengan ganancias sumadas todas esas cédulas de más de 10 millones de pesos empiezan a pagar una tabla. Por ejemplo, una persona que gana más de 10 millones de pesos. Es mentira que se van a gravar los menos de 10 millones de pesos en el tema de las pensiones. Las personas que venían pagando el 10% bueno, variaba también ese impuesto de un sueldo a otro, pero más o menos la retención en la fuente que se venía pagando se quedó igual, no se tocó. Se toca a partir de 10 millones y les quería mostrar la tabla. Esa tabla empieza en 120.200 pesos para salarios de 10 millones, o sea, mensuales. Eso viene a ser como menos del 1%. O sea que una persona que gana hoy 11 millones de pesos, el de 10 millones no se toca, el que gana 11 millones pagaría 106.200 pesos mensuales de su salario o de su pensión o etcétera. Y hasta llegar a las pensiones o ingresos de 25 millones que sí pagarían 3,6 millones de pesos. Es decir, una persona que hoy gana una pensión de 25 millones de pesos tendría que pagar 3.600.000 mensuales. Pero por favor, si una persona tiene una pensión de 25 millones y no puede aportar solidariamente para que 3 millones de personas que hoy no tienen ni un peso puedan tener medio salario, o sea, 500.000 pesitos, pues es que no tenemos entonces un sistema solidario como lo exige la Constitución. Progresivo. Digamos sí, senador, usted mencionaba el tema de renta para las empresas que, pues, usted nos dice que no se tocaron las tarifas. Sin embargo, hemos visto cómo en estos últimos días los gremios, desde la ANDI y otros representantes del sector privado estaban quejándose por lo que a las empresas se les iba a afectar en esta reforma tributaria e incluso están hablando de que se pone en riesgo el empleo en Colombia. Para las empresas, ¿qué cambió y por qué entonces está generando esta alarma por parte de los empresarios? Mira, aquí realmente el sector que tiene que poner casi el 40% de toda la reforma tributaria es el sector minero energético. Y es por dos razones básicas. La primera, porque al quitar la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, eso le genera 5 billones de pesos. ¿Por qué quitamos las regalías? ¿Por qué hicimos que las regalías no fueran deducibles de renta? Porque entonces no se llamarían regalías. Serían simplemente un anticipo. Entonces yo pago la regalía y después la descuento. Entonces no estaban pagando, eso era un exabrupto. Digamos, lo que está haciendo la reforma tributaria es corregir un exabrupto histórico, y es que los municipios que ponen el recurso natural no renovable, porque no se puede volver a renovar, que se va a secar para siempre y que además recibe al finalizar de la explotación un pasivo ambiental, no recibían ni un peso. Eso era deducible de renta. Eso, yo no sé cómo pasó eso, cómo lo permitimos en el pasado, pero ustedes ya saben los negocios de los gobiernos cómo son.
Entonces, Sí. ellos hoy tienen que pagar una regalía, que eso se paga en cualquier lugar del mundo. Y después le pusimos una sobretasa a las utilidades a 3 sectores, que son únicamente el sector de hidrocarburos. Se le puso una sobretasa a las utilidades, ojo, no a las ventas ni a las exportaciones. Inicialmente era a las exportaciones, pero decidimos que más bien fuera a las utilidades, porque si hay un sector boyante que está recibiendo muchísimo dinero, pues qué bueno que participe el Estado en una mínima parte de esa bonanza. Entonces se le puso 10% de sobretasa al sector minero, 7.5 para el segundo año y baja a 5 puntos al tercer año. Al sector de las hidroeléctricas se le puso una sobretasa del 3% y al sector financiero una del 5%. Entonces estamos afectando 3 sectores que tienen muchísimos ingresos. Nosotros no estamos tocando acá más sectores. El otro que porque subió 10 centavos el plástico, que porque subió esto, no se afectan realmente. Digamos, en la manera en que lo están haciendo ver, como si fuéramos a quebrar el país. Al contrario, está comprobado, y se lo puedo demostrar con la ley de financiamiento de 2019, que les bajó la renta, les bajó el 100% del IVA a las importaciones de bienes de capital, les bajó el ICA, les quitó una cantidad de impuestos, una reforma que costó 20.5 billones en detrimento al erario, no como esta que le va a agregar 22 billones al erario. Y no se generó más empleo porque antes de la pandemia ya teníamos unos índices de desempleo incluso peores que los de hoy. No se rebajó la pobreza, porque ellos siempre tienen el discurso que el mejor elemento para bajar la pobreza es el crecimiento. No, Colombia creció siempre por encima del promedio latinoamericano y a veces mundial. Y resulta que la pobreza fue en aumento y la desigualdad peor. Hoy somos uno de los países más desiguales del mundo. Sí, Entonces, senador. no es cierto. Ese alarmismo es natural y ellos tratan de confundir a la gente, pero no va a pasar aquí. Senador, pero Sí. detengámonos ahora en el tema de la economía extractiva, de las empresas mineras, las mineras y las petroleras, porque sobre ellas hay ahora una particular carga impositiva, que de hecho es la que ha llevado al sector tanto petrolero como minero a decir, no, es que esto ya es el fin y nos va a tocar es cerrar. ¿Cómo queda eso? ¿Cuál es la realidad sobre la carga impositiva que además se acumula, ¿no, Paola? Porque es que ahí se acumula renta sobre los otros impuestos que va a tener este sector para llegar a un total de ¿cuánto? En total, ¿cuánto va a pagar sobre su ingreso una empresa minera? Sí, te estaba diciendo que con el precio internacional de los hidrocarburos hoy nadie va a cerrar. Extraer un barril de petróleo cuesta más o menos $28. Si está a $100, ustedes no van a pensar que una persona con semejante margen de utilidad se va a ir del país. Puede pasar en el futuro cuando el petróleo baje demasiado y ahí pueden cambiar las políticas. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que están siendo muy afectados y de repente haya otra reforma tributaria que les quite esa sobretasa o haga que las regalías vuelvan a ser deducibles, que no considero que debería ser el deber ser de las cosas, porque las regalías son regalías, no son impuestos. Entonces, pero la pregunta que le hacía, hacía, senador, para ser muy puntuales, es ¿cuánto quedan pagando? O sea, ¿cuánto termina siendo el porcentaje del ingreso de estas empresas el que se va a ir en pago de impuestos, que es lo que genera temor? Pues mira, el peso de los impuestos que se le impusieron a ellos dentro de la reforma es como del 40%. Digamos, de los 11 billones, de los 22 billones, ellos van a terminar pagando 9 y pico, más o menos. Eso es lo que... Ya hacer la cuenta, digamos, el sector petrolero tiene un promedio de tributación bajo, tengo que decirlo. El sector financiero también. No sé por qué, por exenciones, por otras reformas tributarias que los han beneficiado, pero son 2 sectores que primero generan muy poco empleo. El sector financiero, por ejemplo, cada vez tiene menos empleados porque cada vez la gente hace más transacciones por internet. Ya los bancos prácticamente están desocupados y cada vez van a tener menos personal. Es un sector que tiene que aportar. El sector petrolero tampoco aporta mucho empleo, pero sí muchas divisas. Pero divisas ¿para quién? Entonces, cuando uno se detiene a mirar en La Guajira y uno dice, bueno, ¿de qué le ha servido a La Guajira? ¿Qué tipo de impuestos están pagando para que La Guajira, después de 40 años de explotación continua, 20, 30 buques todos los días, trenes de 300 vagones pasando cada hora, llenos de carbón, y hoy sea el departamento más pobre?
no tiene acueducto, no tiene carretera, los niños se mueren de hambre, se mueren de desnutrición. Entonces uno dice, aquí eso está funcionando mal. ¿Por qué? Porque obviamente no están pagando regalías. Y uno ve que esos departamentos que son donde se están dejando los pasivos ambientales más grandes, ahí va a quedar un enorme hoyo, que no hay con qué llenarlo nunca. Se van después de que secan la mina y no quedó nada. No, yo creo que eso había que corregirlo de verdad. Esos sectores no le están dejando riqueza al país. Están dejando riquezas en unas manos y si le agravamos a eso que las regalías también se las roban muchos políticos, pues increíble. O sea, no sabemos qué pensar ahí ya. Sí, que fue bastante polémico durante la discusión, la socialización de esta reforma tributaria, que recordemos, Juan Pablo, fue aprobada en primer debate, pero pues todavía le falta enfrentarse a las plenarias, tanto de Senado como de Cámara, y tiene que ver con el tema de los alimentos ultraprocesados. Incluso pues se ha hablado por parte de los detractores del proyecto, la oposición y quienes no están de acuerdo con gravar esos alimentos, pues que esto va a aumentar el hambre en Colombia porque mucha gente pues vive de eso o se alimenta con esos ultraprocesados. ¿Cómo quedó el tema de los alimentos ultraprocesados finalmente en esta aprobación? Vamos a explicarlo de la mejor manera. En las bebidas azucaradas, la ponencia, el borrador inicial presentado por el gobierno estimaba que las bebidas que tuvieran 4 gramos de azúcar en cada 100.000 mililitros pagaban un impuesto del 10%. Es decir, si hay una gaseosa de 200 mililitros y tiene más de 8 gramos de azúcar, tenía que pagar impuestos. Dentro de las discusiones se subió a 6 gramos ese umbral, que es un poco a la media internacional. En la mayoría de países está en 5, otros en 7, etcétera, pero digamos que eso va a ser también progresivo y vamos a llegar a 4 gramos al final de la reforma, o sea, en 2026 vamos a hacer que sea 4 gramos. No se recoge mucha plata por esto, tengo que decírselos. Lo que queríamos aquí, creo que se recogen como 600.000 millones con ese impuesto de los 22. Lo que queríamos aquí es que la gente cambie los hábitos alimenticios, porque esa mala alimentación está generándole problemas al sistema de salud, muy graves además, que cuestan entre 12 y 15 billones al año. Y lo mismo el de los alimentos ultraprocesados. Entonces vamos a los ultraprocesados. Se consideró en medio del debate que hay algunos de ellos que son de consumo popular, como el salchichón, la butifarra y la mortadela, y se dejaron excluidos de ese impuesto. Los demás, que es una lista a la que también se le sacaron otros productos que no tengo ahorita en mente, van a pagar también un impuesto, pero también dentro de la lógica de empezar culturalmente a que los colombianos empiecen a mejorar también. Pero mire que hay sobre productos específicos, había una polémica por el yogur y el pan, ¿esos quedaron? Queda pendiente esa polémica, Paula, apareció ayer, porque nos llegan con toda razón los miembros del sector de los lácteos a decirnos, mira, es que nos da temor que los quesillos, los quesos y algunos alimentos también puedan quedar dentro de la categoría de ultraprocesados. Entonces, digamos que ahí quedaron hay como 3 o 4 cositas que hay que debatir para las plenarias. Si quieres te las digo. Una es esta. La otra, hay personas que no están de acuerdo en que el umbral para el pago de impuestos en pensiones sea de 10 millones, sino que suba un poco más a 12 o a 13. Eso quedó pendiente. Digamos, dijimos, aprobémosla así y nos comprometemos, palabra de honor, que se discute nuevamente con el ministro, incluida la palabra del ministro, y también el tema de la cárcel para evasores. El director de la DIAN hasta el último momento estuvo peleando esta proposición. Al final no conseguimos tenemos que tener un concepto del Consejo de Política Criminal, sí, y no llegó, entonces sin ese concepto no podíamos incluir el artículo, pero digamos que hay cositas ahí que todavía se van a ajustar. Senador, y eso va a pasar en las plenarias. En segundos vamos a estar con el nuevo director del IMPEC, a quien sigue la W. Senador, yo quiero hacerle una última pregunta. En medio de tantas voces que se han escuchado, y usted mejor que yo lo sabe, de críticas señalando esta como una reforma tributaria que va a afectar a muchos sectores vulnerables. Y dentro de esas críticas es innegable, y hay que decirlo, es innegable que resultaría dolorosísimo que los pensionados de una u otra manera se vean como un sector afectado
por el pago de impuestos, porque usted sabe que los pensionados, ya el ingreso que tienen en muchas ocasiones es muy bajito y ya está hoy por hoy medio afectado por unos retiros que les hacen para el tema de seguridad social o de salud. Cuéntenos hasta dónde el sector de los pensionados queda con algún impuesto, o eso es una falacia que se está regando por parte de sectores de la oposición. Bueno, mire, primero hay que decir que en Colombia hay 2.441.000 pensionados, más o menos, esa fue la última cifra que recogí. Los pensionados que ganan más de 10 millones en Colpensiones son 15.167. Y los pensionados que ganan más de 10 millones en los fondos de pensión son menos de 1.000. O sea, ahí estamos más o menos hablando de 16.000. Pero hay dos regímenes especiales que son los de las Fuerzas Armadas y las de los maestros de FECODE, bueno, algunos otros más pequeños. Podríamos llegar con todos los reunidos, todos ellos, como a unos 40.000 pensionados, digamos, podría llegar ese impuesto de 2.441.000. O sea que estamos hablando prácticamente del menos del 2% de los pensionados. Sin embargo, la tabla que arranca en 10 hoy no tiene un consenso en el Congreso y pudiera subirse a pensionados de 12 o 13 millones, y eso bajaría a esos 40.000 por lo menos, no sé, en un 30 o 40%. Porque ya tienen las pensiones más altas. Tiene que ser un pensionado que tenga, en este momento, a hoy, digamos, una pensión de 10 millones o más, quien vería algún tipo de gravamen sobre su pensión. De ahí para abajo, no. Un pensionado de 11 millones de pesos pagaría hoy 106.200 pesos mensuales, de 11 millones de pesos. Y uno de 25 millones pagaría mensual 3.600.000 pesos. Pero, por favor, una persona que gane 25 millones de pensión tiene que hacer ese esfuerzo, porque hay 3 millones de personas, de ancianos, que no tienen ni un pesito, cero, y a ellos queremos darles medio salario mínimo. Entonces, digamos que las sociedades, el contrato social también se basa en la solidaridad. Y aquí lo que pasó fue que esos pensionados fueron, además muchas pensiones de estas las tienen congresistas que las consiguieron con mucho amaño, en un régimen que había antes, un régimen pensional que había bastante oneroso para la República hace unos años, y era que un congresista, por el hecho de estar ahí, ya se pensionaba, o estar 3 meses. Aquí se cometieron muchas locuras en el pasado que hay que empezar a remediar. Esa es una. Y hay pensionados que sí se la han ganado, pues, en franca lid. Hay otros que han aportado voluntariamente para que su pensión sea alta. Y a ellos sí les pedimos de verdad esa solidaridad. Pero una persona que tiene una pensión de 25 millones, yo creo que no se va a quebrar porque le queden 22. Y una que tenga una de 11 no se quiebra porque queden 11. No. Yo creo que uno entiende. Pero es que fíjese que ahí el tema del discurso, Paola, es clave, ¿no? Porque usted dice, los pensionados. Pues miércoles, una señora que tiene una pensión de 1 millón de pesos, de 1,5 millones, pues inmediatamente pega el grito en el cielo. Pero si le dicen, no, es que son los pensionados de 10 millones o más, pues todo cambia, ¿no? Sí, señor Juan Pablo. Y pues, bueno, antes de despedir al senador Gustavo Bolívar, Juan Pablo, quiero que veamos esta foto, rápidamente ahí Carlos nos va a ayudar, y es el brindis celebrando anoche. Ahí está el representante David Raceno, la representante Catherine Miranda y por supuesto Gustavo Bolívar, que lo despedimos hasta ahora. Gracias por habernos explicado, por habernos ayudado a diseccionar. Pero usted me pone la foto. ¡Salud! ¿Por qué me pone la foto? Para que el senador siga celebrando. Pero brevemente, porque tengo ya el director del IMPEC esperando. Ya pasó la celebración hoy. Siga celebrando, senador. No hay tiempo, pero ahí con Catherine dijimos, nos merecimos una comida y un vino, porque es que el trabajo fue muy largo, ¿verdad? Fue de lunes a jueves, de 10, 15 horas al día, y ayer ya cuando quedó aprobada, yo no lo creía, le dije, no puedo creer esto. Bueno, hay otros... Venga, aprovecho que Paola abrió este espacio ya vamos con el director del IMPEC. ¿Le está gustando trabajar más en este congreso que en el pasado, senador? Claro, pues obviamente ser oposición es muy difícil. Mire, una cosa que yo le digo a Miguel, que me puede estar viendo o va a ver esto porque alguien le va a contar. Cuando tramitábamos las reformas tributarias y nosotros éramos oposición, hablábamos una vez, y después uno le volvía a levantar, usted ya habló, senador Bolívar, y ya, chao.
Ayer Miguel habló 14 veces, nos tocó ponerla a un funcionario a contarlas, porque él iba a salir y lo vimos haciendo un en vivo diciendo, aquí no hay garantías para la oposición. Te le dije, mira, por favor, va a dígale a los de relatoría cuántas veces ha hablado Miguel y por cuánto tiempo. Bueno, ayer habló 14 veces por 65 minutos y hizo una ponencia de 40 minutos, se habló 105 minutos. Yo me hubiera saboreado en la oposición hablando 105 minutos, siempre nos daban 2 minutos. O sea, esa es la diferencia de nosotros. Bueno, yo un día, senador. mira, última anécdota, un día yo estaba dirigiendo la Comisión Tercera y se presentó ya el debate de algunos de los artículos, les dije, bueno, todos tienen 3 minutos y empezamos. Entonces empezó todo el mundo a hablar 3 minutos. Cuando llegó Miguel Uribe, le dije, usted tiene 4 minutos, Miguel. Y me quedó sorprendido, me dijo, ¿y por qué, senador? Le dije, porque usted es la oposición y porque ustedes son menos. Entonces, usted tiene 1 minuto más. Todos mis compañeros se sorprendieron y lo aceptaron. Ese es el talante nuestro hoy. No lo usaron ellos, pero no les vamos a pagar con la misma Bueno, moneda. pues, senador, ahí entonces igual queda el debate, faltan las plenarias. Hay unos que no celebran, pero si usted puede seguir celebrando, entonces salud. Chao, chao, Paola, chao. Con agua. Hasta Ojo, Paola, luego. que esos brindis con agua son peligrosísimos. Bueno, Paola, le tengo una... Es que yo soy de un vino, ya el segundo no me entra. Es un poco abstemio. Chao, senador. Muchas gracias. Paola, le cuento una noticia que hace pocos instantes dio el ministro de Hacienda, que sigue hablando de lo de la reforma tributaria. Dijo lo siguiente, si este gobierno llega a presentar otra reforma tributaria, será para bajar impuestos, no para subirlos. Bueno. Anótelo ahí y guárdelo usted, por favor, en su piedra. carpeta.